Muy bien, ya estamos en vivo y en directo a través de la señal de Infotec 4.0. Estamos, en el salón del Comité de la Unión Cívica Radical de Relicó. Estamos con Fabián Basterra y Claudio Gareis, a quienes vamos a saludar. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Buen día, José. ¿Cómo estás? Buen día, José, a toda la audiencia de Infotec. Bueno, Fabián, una actividad interesante, presencia, senador nacional, diputada provincial también, y una cuestión de actualidad, podríamos decir candente, que es lo laboral. Vamos a hacer una suerte de balance, un poco un repaso de lo que se pudo hacer, una recorrida también. Contanos un poco. Sí, el viernes tuvimos este evento que en realidad surge de una inquietud de acá desde el comité. Nosotros tenemos claro de que el 2023 ya comenzó y para eso necesitamos que desde el partido tenga una plataforma provincial que sea coherente y lo más próxima a la realidad posible, ¿no? Entonces, para eso no solo hay que mencionarlo, sino que también hay que trabajar en función de eso y nosotros tenemos que ayudar al comité de provincia para que pueda elaborar, junto con que después sea el candidato, la mejor plataforma posible. Entonces, en ese sentido, lo que tenemos que hacer es darle todas las herramientas posibles de acá del norte, qué es lo que nosotros pensamos, qué es la realidad nuestra de acá, de nuestra localidad y de muchas localidades de acá del norte. Entonces, como un aporte, se hizo esta jornada. Claramente, lo laboral es un tema siempre interesante, y más cuando lo da una persona como Mariela Arancetti, que está muy preparada para eso. No solo nos da un panorama de lo actual, sino que nos hace reflexionar y pensar si muchas veces entra en lo discursivo que trabajo no hay que generar trabajo, y ella nos demuestra que por ahí hay otras cosas para hacer además de generar trabajo, ¿no? Entonces eso era el sentido de esta convocatoria que nos acompañaron legisladores nacionales, legisladores y legisladoras provinciales, muchos comités del norte de la provincia, y realmente se fueron muy contentos con el tipo de jornada que se había realizado, porque no era una cuestión política partidaria, sino nosotros pensábamos que generar los datos para generar esa información. Nosotros no lo tenemos, Mariela sí, y entonces esos datos hacen que esa información sea lo más certera posible para llegar a un diagnóstico. Entonces, para hacer políticas públicas en ese sentido, lo mejor que podemos tener es un buen diagnóstico para después estar acorde con la realidad de cada situación, ¿no? Interesante esto que estaba enfocado a nuestra zona norte, más allá de que nuestra provincia es bastante similar en toda su extensión, pero cada zona tiene sus cuestiones particulares, muy propias y singulares. Entonces, es interesante un trabajo en el orden regional. Es así, Relicó tiene características quizás de demanda laboral que otras zonas no la tienen. Y esto tiene que ver con la ubicación estratégica de Relicó y con las empresas que tenemos. Hay una demanda de ciertos perfiles que no se pueden cubrir. Y esa información y esa diferencia que hay entre los que salen a buscar trabajo, entre los estudiantes que egresan, que estadísticamente creen que le faltan más conocimientos, y lo que demandan los que pueden tomar a un empleado, que en general priorizan por sobre el conocimiento cuestiones actitudinales, esa información, esa brecha que hay que acortar esa distancia, nos parecía una información muy interesante, con datos mucho más desglosados de lo que te lo estoy comentando, ¿no? Que eso era un insumo importante y que tenía que llegar a los que tienen poder de decisión, por eso la invitación a los legisladores provinciales y nacionales, y también a los que, en el caso del comité, a los que están trabajando para elaborar plataformas y cómo se tratan de solucionar estos problemas. Ahí te metes en un tema que es muy interesante, ¿no? Y es, de alguna manera, cómo se une, por un lado, la demanda con la oferta, porque por ahí escuchamos gente que busca trabajo y dice, sí, pero me piden experiencia laboral, yo no la tengo, en el caso de los más jóvenes. En el caso de gente más grande, por ahí el tema de la edad se convierte en un condicionante también.
y obviamente son atendibles también las cuestiones que plantean los empleadores. Bueno, en tu caso como docente, entiendo también, la cuestión educativa juega un rol preponderante. De hecho, aquí, en Realicó tenemos escuelas que capacitan laboralmente y lo están haciendo muy bien. Sí, claramente, este es un tema que se relaciona directamente con lo educativo y se está organizando desde el partido, por eso también vino personas del comité como Luján Mazuco que están organizando un Congreso Pedagógico Provincial para el 7 de mayo. O sea, este insumo tiene que estar. Una vez que hay una buena descripción del problema, también tuvo la participación de Roxana Lalcani, que hizo una explicación de lo que significó el PROTAC, el programa de tareas comunitarias, y que no es solamente suficiente dar una contraprestación laboral a aquellos que están buscando asistencia del Estado, sino que hay que acompañarlos y ayudarlos para que puedan terminar el primario, el secundario o alguna formación laboral. Y eso es lo que se intentó con las ordenanzas del programa Tareas Comunitarias, que se terminaron de implementar en el 2019 y hubo una camada que pudieron formarse en la escuela laboral. Repito, ¿en qué consistía eso? Aquellos que reciben asistencia del municipio, era una contraprestación monetaria por hora, ¿no? Pero también el mismo valor que invertían en la educación, también se les asistía económicamente. Finalizada la capacitación tenían un premio de 7.000 horas, que era de 100 horas, que era necesario para que por ahí compren las primeras herramientas, y también eran destinatarios preferenciales para los créditos de economía social. O sea, había una voluntad y una intención real de que puedan insertarse en el sistema, en el mercado privado laboral. Esa es la verdadera salida. Y eso tuvo mucha aceptación en las otras localidades o en los legisladores que no lo conocían, porque claramente es algo que el Estado está resolviendo, pero no regalando, ¿no? Entonces, eso le llamó la atención. No es algo teórico, porque es algo que se hizo, que tiene su realidad. Rosana en su gestión lo hizo, y la gente está muy agradecida a esas cosas. Hay gente que todavía está trabajando en esas actividades, y ojalá trabaje toda la vida en esas actividades y están muy conformes, ¿no? Y con lo que decías vos de la educación y demás, hay una realidad también de nuestras escuelas de acá que es el tema de las pasantías. Después, bueno, por este tema de la pandemia, estos 2 últimos años estuvieron interrumpidas y demás. Pero ese tema de las pasantías que se generan, muchas que se hacen acá en Realicó, y tenemos que agradecer al medio de Realicó, a las empresas particulares, instituciones, a todos los que aceptan chicos que quieren hacer pasantía, porque eso es la primera vinculación que tienen con el trabajo. Y entonces esas cosas hacen de que después sea más difícil que el chico fracase en su búsqueda laboral o en otro, en la facultad misma, si llegan a ir a estudiar. Para todo es lo que les sirve, ¿no? Ahí te metes en un tema interesante, Fabián, el tema de las pasantías, porque por ahí hemos escuchado incluso algunos cuestionamientos en la calle respecto de las mismas, donde dicen, sí, pero los chicos lo hacen trabajar gratis, es un beneficio para la empresa, pero se pierde de vista lo que el chico aprende en la práctica, porque una cosa es lo que te enseñen en la teoría, en un colegio, pero después, cuando salís a la vida real, te chocás con la realidad. No, ahí estaban entre las opciones, entre las cosas que se pueden hacer, que era el título, era mercado laboral, pero también oportunidades y desafíos. Claramente, todas las vinculaciones entre el sector educativo y el mundo del trabajo son beneficiosas. La principal herramienta que tenemos disponible hoy en día son las pasantías. Es claro que hay una relación directa. Cuando un estudiante de secundaria logra hacer una pasantía exitosa, gana en confianza, después el camino hacia el primer trabajo ya está allanado. Contrariamente, un egresado de secundaria que durante 2 o 3 años no consigue trabajo, no consigue insertarse, tiene un camino hacia la exclusión casi directo. Es muy peligroso ese camino. Entonces hay que fortalecer todos los programas de pasantías. Y también lo decíamos el viernes, muchas veces no es el sector privado el que es renuente a esta cuestión, sino las trabas que a veces las escuelas se encuentran es la burocracia estatal, o cuando no hay respuestas del otro lado.
Del otro lado, digo, desde la provincia. Sí, indudablemente bueno, el sistema necesita pulir varias cuestiones en este sentido. Con respecto, teniendo en cuenta que esta fue una reunión de trabajo que fue regional, ¿qué es lo que se planteaba desde otras localidades, bueno, la gente que vino, por dónde encontraban las principales dificultades? No, en realidad lo que buscábamos nosotros era generar ese debate y esa inquietud para que el resto de las localidades también tienen cosas para aportar y para hacer de distintos temas y demás. O sea, que se genere ese ámbito de discusión donde vayan viendo todas las problemáticas. Nosotros, de hecho, bueno, falta todavía para confirmarlo, pero podemos hacer una más y vamos a seguir trabajando en esas cuestiones. Y las demás localidades o regiones o como quieran, deberán también hacer su aporte, ¿no? Entonces, ellos están muy agradecidos porque esto fue como el inicio del debate para todas esas cosas. Nadie quiere esperar que vengan a decirle de otro lugar qué es lo más conveniente para su pueblo o para su región. Tenemos que generar nosotros qué es lo que necesitamos, un debate para estar todos de acuerdo que es lo que necesitamos, y de esa manera va a ser más fácil que las políticas públicas actúen directamente sobre las necesidades de la gente, ¿no? Yo quiero, perdóname, José, ¿no? Sí. Vos decías algo que las pasantías muchos lo ven como una cuestión de mano de obra gratis hacia las empresas. Bueno, ese es un concepto ideológico a veces que no ayuda a que la escuela secundaria genere para el trabajo. De esa discusión quedaba claro que hoy en día la educación deja mucho que desear y no lo estamos preparando como tendría que ser para el mundo del trabajo. En el trabajo que presentó Mariela Arancetti mostró un montón de noticias que dan cuenta de esto. La noticia que más relevante fue la de Toyota, la que no encontraba 200 jóvenes que pudieran interpretar texto. Pero también hay noticias que tienen que ver con que en General Pico, la Cámara de Industria y Comercio, tiene que dar cursos de atención al público porque no estamos entrenando en las habilidades transversales, que son las de comunicación, las de negociación, las de atención al público. Bueno, podríamos hacer un listado enorme del déficit, pero para ir cerrando, ¿no? Claramente el tema del trabajo tiene que estar mucho más presente en la educación, con entrenamientos, con que todos salgan con el currículum, con una idea de cómo se busca trabajo, y muchos temas de estos hoy no están obligatoriamente en la escuela. Sí, depende si algún directivo o algún profesor por motus propios se mete en ese tema. Aparte por una cuestión de la edad, cuando vos estás por terminar la secundaria, tenés una incertidumbre de qué es lo que vas a hacer. Acá se ha agravado un poco más el problema porque hay muchos chicos que saben que no van a terminar la secundaria, y ese es un problema que también hay que resolver, y que las políticas hay que resolver eso. Sobre todo esa parte le corresponde a la parte educativa, ¿no? Hacerlo entender por qué tienen que terminar la secundaria. O sea, pues no es solo el problema de Toyota. Ahora PAMI va a incorporar 200 personas más y lo voy a decir, bueno, el requisito es el que tiene la secundaria completa, bueno, por ahora lo vamos a bajar. Entonces cada vez vamos para atrás, ¿no? Entonces, bueno, esas cosas, y como decía Claudio, lo de las pasantías. Si vos estás en el último año de la secundaria, estás haciendo una pasantía, no te vas a ir a estudiar y vas a hacer la pasantía en un lugar que te gusta y en el lugar te ven que vos sos bueno, ya tenés muchas posibilidades de elaborar. Entonces, toda esa incertidumbre se baja, ¿no? Y hace que todo el mundo esté mejor, ¿no? Porque todo el mundo se beneficia con esas cosas. Sí, eso que planteas vos, Fabián, es real, ¿no? El potencial empleador, bueno, sí, va observando a estos chicos y ve que durante la pasantía presenta capacidad, cualidades, entusiasmo y demás, bueno, hay una gran posibilidad de que ya pueda insertarse en el mercado laboral. Hoy irse a estudiar una carrera terciaria universitaria con los costos actuales, cada vez es más complejo todo esto y significa un gran desafío que, bueno, muchos chicos lamentablemente no lo van a poder hacer. Así que, bueno, es un tema importante y volvemos siempre a lo mismo, ¿no? La educación es fundamental, lo que en otros tiempos era la primaria, condiciones excluyentes, bueno, ya hoy obviamente es mucho más difícil que tomen a alguien que no tiene un secundario concluido. Es así. Y luego decías, también la pasantía no significa que el que hace una pasantía inmediatamente lo toman, finaliza la pasantía, pero ya queda en el registro de datos de la empresa, o para aquel que hizo la pasantía tiene como una referencia donde trabajó.
cuando están buscando habilidades y actitudes, tiene un lugar donde las puso en práctica, una referencia donde valerse a la hora de buscar trabajo. Exactamente. Los mismos empresarios o los mismos comercios, el lugar donde va, los de la habilidad de cada vez, antes voy a tomar una persona para el tractor, ya que las habilidades que tenía, ahora estas habilidades van siendo cada vez menos y cada vez tiene más fuerza la actitud. O sea, decir, bueno, llega a horario, está en un comercio, es presentable, dialoga bien con la gente y demás. O sea, bueno, todas esas cosas ya tienen de alguna manera una experiencia, si tienen que entrar al mercado laboral, que sabe qué es lo que se mide, qué es lo que se observa y qué es lo que tiene importancia. Lo demás, lo puntual del comercio, de la industria o de lo que sea, sabe que lo va a poder aprender ahí si tiene todas las otras cosas incorporadas. El que no está acostumbrado a llegar al horario no se lo va a incorporar ninguna empresa, ¿no? Eso tiene que venir con la persona y eso siempre está muy dimensionado. Clarísimo, clarísimo. Gente, bueno, les agradezco muchísimo este ratito para, hablar un poco de este tema porque nos parecía algo muy interesante, que no siempre venga todo de arriba hacia abajo, sino en este caso la idea de generar desde el territorio la problemática, entender lo que pasa, las necesidades y demás, y que suba esa información hacia arriba. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos, José, por la cobertura. Gracias, José, buen día.